Bueno, hoy Ya seguimos, estamos, el día Acá que... están charlando, porque el tema que da para mucho. discutiendo. Sí, Ya. vos sabés que yo le iba a hacer una pregunta. Yo no se la voy a hacer a Bárbaro porque me ha saltado la yugular, porque iba a hablar del peronismo. Rosendo, o a Marcos, ¿tiene algo de peronista Trump? Populista. O sea, vi, ¿Qué es el populismo? bueno, Hay que definir qué es el populismo. No, no, Viste que Todo lo yo me sabía gusta que es el iba- populismo. La actitud, absolutamente la el actitud populismo. antielitista y el repudio bueno, yo estoy contra a las las élites. instituciones, a las mediaciones Está bien. institucionales, la idea O del sea, líder providencial. contra la oligarquía es populismo. No, y la idea sí, cierta oligarquía, ¿no? La oligarquía que es la Yo mediación sabía que institucional. No, pero... Yo cada vez que la dicen dirigencia populismo digo, hay que partidaria. obligarlos a que pongan una definición. ¿Qué es populismo? Populismo, todo lo que los molesta es populismo. Y a un lado del bien estaría acá y el lado del mal es el populismo. No, no, Julio, pero primero, el lado del bien o Luis la- Alberto Romero lo encuentra en la humillación de Canosa. Él es la oligarquía no. y dice, digo, la aristocracia. No, pero No, bueno, hay distintas formas de encarar la cuestión del populismo, algunas no necesariamente despectivas. Uno puede decir, no, Obama se reivindica como populista liberal y dice, bueno, yo soy un populista Está bien, porque... pero- Marcos, ¿por qué no es lo popular? Lo populista es la degradación de lo popular. No, no necesariamente. Por eso me parece que en el caso de Trump hay un populismo virulento, ¿no? Yo creo que una cosa son los componentes populistas que pueden tener todo líder democrático y algunos con virtudes Pero digo, muy hablar en contra de republicanas. las mujeres no cae bien, me parece. Bueno, aparentemente Sin sí, embargo, ¿no? bueno. Porque las mujeres blancas lo votaron a Trump, digamos, ¿no? No las mujeres negras, pero las mujeres blancas sí No, lo pero votaron. para ¿no? ser populista hubiera sido hablar a favor de las mujeres, por ejemplo, que congraciarse con todo el mundo. Bueno, esa es una forma tal vez de un populismo moderado, ¿no? El populista que trata de quedar bien con Dios y con el diablo. Ahora, cuando hay una polarización como lo que hay en la política norteamericana desde hace tiempo, que no la creó Trump, pero Trump la aprovecha interpelando a todos los que se sienten perjudicados por la globalización, la crisis o la débil recuperación económica, y dice, bueno, nosotros vamos a identificar a los responsables son los musulmanes, los latinos, los mexicanos. Ese es el populismo ¿Y virulento, los bancos digamos, ¿no? también son los responsables, Bárbaro? Yo creo que hay una concentración económica que lleva a empobrecer la sociedad. Y el resultado es que la sociedad vota en contra de la dirigencia porque la culpa de no impedir esta concentración. A ver, yo pregunté de entrada si Trump tenía algo de peronista, él dijo sí, usted le saltó a la yugular y no pudo decir salté nada. a la yugular, Y a ver pobre. que termine de a ver, decirlo. pero yo diría que el populismo es una cultura política, no es una ideología. Es una cultura política donde hay una centralidad alrededor del líder, que en Trump me parece que es clarísimo, y donde también, yo diría, es decir, el líder tiene sobre el sistema institucional cierta preeminencia. Vos fíjate cuando le dicen a Trump, ¿y cómo va a ser usted? Porque el Congreso le va a poner un límite. Quiero ver cómo un Congreso que tiene solo 15% de aprobación y 75% de desaprobación va a enfrentar a un presidente recién electo. Eso son expresiones de la cultura política populista. Hay una serie de estudios. O es digamos. un dictador. Yo te diría lo siguiente, es decir, yo no me animaría a decir que es un dictador, pero que hay una cultura política populista me parece que sí. Ahora, Neil Farage en la política británica, el UKIP, también es una expresión populista. Yo diría, por primera vez en la historia, la cultura populista ha penetrado el mundo anglosajón. Los latinos, los germanos, los eslavos. Esta es la primera vez que sucede en la historia. Antes se decía demagogia, ¿o no? El término que se usaba hace 50 años era es un demagogo. Ahora se usa es un populista. Bueno, en algunos casos puede ser Me intercambiable. disculpa un segundo, le voy a preguntar a Martín Redrado a ver cómo va a impactar en el bolsillo nuestro, Martín. ¿Qué tal, Marcelo? Bien, ¿cómo va a impactar en la economía argentina? Bueno, Argentina hoy está viviendo de una tarjeta de crédito. Está haciendo uso y abuso del endeudamiento. Y si vos mirás lo que Trump propone en términos de programa económico, que es más gasto en infraestructura y reducción de impuestos a las empresas, del 35 al 15%, eso significa que Estados Unidos se va a endeudar más. Si se endeuda más, sube la tasa de interés, entonces va a subir el costo de la tarjeta de crédito que Argentina está O sea, teniendo. ahora que el país, reemplazó la emisión por el endeudamiento, ¿esto lo perjudica? Lo perjudica, va a ser más caro y esto obliga a replantear la política exterior argentina y también la política económica. La política económica, decirle menos finanzas y más producción. No dependamos tanto de lo financiero y del endeudamiento y concentrémonos mucho más en generar un programa económico
proproductivo. Dólares propios generemos. Dólares propios. Y para eso también la política exterior debe dejarse de hacer marketing, debe ser menos foto y más sustancia. Sustancia significa que la política exterior debe abrirle mercados a la producción argentina, no mirando solo a Estados Unidos y a la Unión Europea, sino a mercados distintos, a mercados no tradicionales, a mercados, por ejemplo, en la Argentina de países como Malasia, Indonesia, Vietnam, la India, que es el país que más crece en el mundo. Nadie habla de eso, ni nadie está pensando cómo negociar. O sea que es antiguo el planteo de la estrategia exterior argentina, viendo solo Estados Unidos. Es parcial, no tiene nada que ver con lo que es el mundo en el siglo XXI. Los países se mueven por intereses prácticos, no mirando a cuál es la imagen, sino cómo generamos que a través de las relaciones internacionales se vendan más productos argentinos al mundo y por lo tanto se genere más trabajo. Martín, el gobierno, digamos Macri, digamos de alguna manera apuesta Sí. a la lluvia de dólares. Cosa que no ocurrió este año. Y bueno, dice, no, estamos sembrando para el año próximo venga la lluvia. ¿Esta de lo que ocurrió hoy puede afectar, demorar las inversiones en Argentina? Bueno, vino la lluvia de dólares financiera, Marcelo, y por eso hoy tenemos el dólar planchado. Sí. Y uno de los grandes problemas que tiene la política económica es que los costos internos aumentan más que el precio del dólar y por lo tanto Argentina se hace cara y se hace más fácil importar que producir en el país. Indudablemente uno de los temas centrales a mirar es la política proteccionista que puede implementar Trump, que ya lo estuvimos viendo hoy sobre México. México devaluó su moneda hoy prácticamente un 8%. Por suerte ha quedado restringido a México. Yo te diría que en mi tablero de control, sabes que estoy trabajando mucho en organismos multilaterales, miro a China. Si hay una política de retaliación comercial, es decir, en donde Estados Unidos le empieza a poner restricciones a China y China decide devaluar su moneda, eso puede tener un efecto dominó, un efecto de demostración sobre el resto de los países emergentes y que muchos países emergentes, incluida la Argentina, tenga presión cambiaria. ¿Y con el dólar acá qué puede pasar? Bueno, con el dólar por ahora, Marcelo, tenemos exceso de dólares financieros. Entonces, esto hace que el dólar hoy esté calmado, tanto por la emisión de deuda. Va a ser más cara la emisión de deuda y por lo tanto va a ser que a Argentina le cueste más salir de la recesión. Creo que la pregunta hoy es, ¿cuándo arranca la economía argentina? Claro. Que no hemos tenido un programa que impulse el consumo, que impulse la inversión, que impulse las exportaciones y por lo tanto tenemos una visión parcial. Pero en este sentido, la elección de Trump eleva el costo de la tasa de endeudarse. Argentina no es que le va a faltar dólares, digamos, el dólar va a seguir planchado porque hay que financiar ese déficit fiscal, pero le va a costar más. Y al costarle más, eso significa que el presupuesto tiene más para pagar intereses y menos para las escuelas. Vos señalás entonces que triunfo de Trump tendría que llevar al gobierno como a replantear la política exterior y la política económica. Tendría que, por supuesto, replantear la política exterior y replantear la dependencia de la tarjeta de crédito. Digo, menos endeudamiento, menos finanzas y más producción. Digo, muchachos, no podemos vivir una tarjeta de crédito. Creo que sí, en esto vos tenés un gobierno que escucha, que llama, que pregunta. El gobierno dice, entiende me esto. endeudo para evitar un superajuste fiscal. Sí, o saben que hay que hacer muchas cosas, pero las quieren hacer después del 2018. Digo, muchachos, porque tienen la preocupación desde el punto de vista electoral, pero para tener una preocupación electoral habría que tener un programa económico mucho más abarcativo, que genere medidas para impulsar el consumo, para avanzar sobre la inversión y para eso hay que tener reducción de impuestos, por ejemplo, y eso no se ve por ahora. Hablamos con Novaro y Rosendo y Bárbaro y bueno, uno de los problemas es el tema del trabajo, ¿no? En el mundo. Que une la elección de Inglaterra con la de Estados Unidos, las dos sorpresas últimas. ¿Y en casa cómo andamos en materia laboral? Y en casa estamos mal en materia laboral, tanto en términos de el nivel de desempleo, que está en un 9,3%, como también mirar debajo. Estamos en el nivel más alto de suspensiones en las industrias argentinas. Vos sabés que uno tiene que mirar no solo el desempleo, sino a cuántos trabajadores se están suspendiendo. 1 de cada 100 trabajadores en las industrias argentinas es un récord. En este momento están suspendidos.
Es decir, los mandan a su casa porque no tienen para producir. Son potenciales desempleados, si no la cosa no recupera. Sí, las empresas en esto prefieren, antes de desemplear, suspender, dar vacaciones anticipadas, y yo creo que esto es lo mejor. Y también las horas extra trabajadas están en su mínimo nivel desde el 2010. Por lo tanto, hay mucho para hacer en términos de producción y empleo en la Argentina. Te quería preguntar, ¿no? El gobierno habló segundo semestre en un momento. Sí. Después no pasó. Después se habló de brotes verdes en agosto y en septiembre. Ahora yo he escuchado que bueno, la reactivación, no del gobierno, pero del sector privado, y esperémosla para marzo. Después ¿es así? O sea, ¿se está postergando la fecha del arranque de la economía argentina? En los próximos meses la economía argentina va a encontrar piso, pero de todas maneras mi visión es que al analizar nuestra economía vamos a tener rebotes sectoriales. Todavía, como estamos viviendo del endeudamiento, no vamos a iniciar un proceso de crecimiento. Crecimiento, quiero decir, cuando le das a la economía argentina un horizonte de 4 o 5 años para crecer al 5%. Pero sí va a haber algunos sectores que le va a ir mejor, otros sectores que le va a ir más o menos y otros sectores que le va a ir mal. La clave para quienes estamos en el sector privado es mirar cuáles son esos sectores que le va a ir bien. Por ejemplo, el sector agropecuario va a tener un muy buen año. Bien. El sector minero va a tener un muy buen año. ¿Y eso sirve para que la gente sienta un alivio? Lo que pasa, Marcelo, que eso es una tercera parte de los argentinos. Un 30% de los argentinos vive del campo o alrededor de, cuando anda mejor Sí, el los campo, se pueblos. venden más pick-ups, los pueblos funcionan mejor, hay más construcción alrededor de eso. Por lo tanto, allí es donde el sector privado tiene que fijar sus expectativas para poder vender más. Pero eso no alcanza para que todo el mundo sienta que tiene capacidad de cambiar su auto, de comprarse Sí, una o nueva un poquito casita. estar un poco mejor que este año o el año pasado, ¿no? Claro. Vamos a sentir que tocamos piso, pero todavía hasta que no haya un programa económico integral que realmente plantee un horizonte. A la economía argentina le falta balizar el camino. Vivimos en una economía del día a día. No hay plan económico, hay medidas económicas que se van concatenando. Ahora todas las expectativas, Marcelo, están en el blanqueo y ojo con el gobierno de Trump en términos blanqueo, porque ahora se ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Bueno, yo creo que va a haber mucha más cautela, sobre todo en el intercambio de información. Usted sabe que se ha planteado que Argentina iba a acceder a la información de bancos americanos. El propio secretario del Tesoro dijo esto tiene que ir al Congreso. Parece que esto le plantea que la apertura de información que iba a hacer los Estados Unidos se va a demorar un buen rato. Martín, gracias. Gracias a vos. Ahora le vamos a preguntar en un ratito a Bárbaro, a Novaro y a Rosendo Fraga si los argentinos vamos a cambiar la forma de votar, si vamos a votar personajes como Trump o si vamos a votar políticos tradicionales, hacia dónde podemos ir. Pero para tratar de conocer un poco más del pasado de Trump, no solamente como empresario, porque de político no tiene nada, para eso está Marina. Es una verdadera curiosidad, porque Donald Trump fue primero conocido como empresario, pero en los últimos años, y sobre todo para muchos, hasta esta campaña electoral, era un personaje de televisión, un personaje de los reality shows. Así se hizo más conocido para el público masivo, que ya lo tenía visto de la televisión. Había actuado Donald Trump, había hecho muchas películas, de verdad son muchas, en las que hace de sí mismo pequeñas apariciones que fueron mostrando este espíritu show business de Donald Trump. Desde Sex and the City a Mi Pobre Angelito. En The Fresh Prince of Bel-Air, esta era una serie clásica de los 90. Ahí. Thank you very much. Donald owns this restaurant. This is my friend Mike McNeil. Hey. Siempre actuando de Donald Trump. Are you? No, we just met. Well, call me Liz. Oh, sure. Thanks. Ahí aparece de pronto como Suddenly Susan, es el nombre de esta. Lo hacía Brooke Shields y aparecía Donald Trump también. Okay, here's a news flash. You're rich, all right? And I didn't get rich by throwing away quarters. No me hice rico regalando monedas. Sex and the City. ¿En Sex and the City trabajó? Ahí lo tenés, mirá. Look at this right here on the street. It's Donald Trump. What are you, Eso es una serie, Drew Carey. Trump? I hear Kelson finally dumped you. Not exactly. Ahí No. con Hugh Grant Just came to a mutual understanding en that 2 she couldn't bear me semanas for de another aviso. Mike?
Spin City con Michael Fox, que se trataba del gobierno de Nueva York, esta serie. Then he wrote a new bestseller, The Art of the Comeback. 2 books. Wow. Trabajaba bien del mismo, ¿no? En La Niñera, 1996. Era el pico de éxito de la serie. Oh, what am I talking about? All you handsome zillionaires know each other. Todos los buen mozos millonarios se conocen. Así lo presentaban en 1996. The Associate es esta una comedia. I'm here with Donald Trump, for God's sake. How long is it going to be? I have chicks sitting on 2 tables. Ah, Miss Ayers, how nice. Siempre de sí mismo. Y el papel consagratorio es en Mi Pobre Angelito, ¿no? Está en Mi Pobre Angelito 2 y también lo tenés haciendo una aparición en Zoolander, Marcelo. Siempre de sí mismo, siempre haciendo de millonario, rico, exclusivo, excéntrico y en la noche. Bueno, ahí está, ¿no? Y estamos Bueno, con nuestros invitados. Bueno, los esto argentinos... le sirvió para Exacto. ser presidente. ¿Con plata se puede hacer todo hasta ser presidente de Estados Unidos? Bueno, una persona con el talento de Trump, digamos, ¿no? O sea, Sí. el tipo tiene talento, digamos, ¿no? Para los medios, para Y para la campaña atraer a tuvo los- talento, entonces. Sí, sin duda, ¿no? Además, me parece que fue un error del Partido Demócrata la candidatura de Hillary, ¿no? Una persona sin carisma, con graves En la dificultades de segunda empatía. elección, ¿no? Porque perdió con Obama la interna la última vez. Claro. Pero sin carisma, pero que le llevaba 11 puntos, Rosendo. También, pero en un vino momento. plata, es decir, es así, pero Hillary tuvo mucho más plata en la campaña que Trump. Tuvo mucho más financiamiento. Claro, un gran aparato. Hillary que Trump en materia de financiamiento. Hillary, bueno, termina siendo en política las cosas se miden por su resultado. Lo de Hillary no notó, pero una semana antes de la elección no parecía que no andaba. No sé bien. Le llevaba 11 puntos de diferencia. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Cuidado, las cosas a veces, yo creo, ahora, sin lugar a dudas, todo esto que vimos, a Trump le ha servido. Escúchame, ellos han sido, viste, una Sí, construyó, por lo menos era popular, digamos. Absolutamente. ¿Y qué va a pasar acá en la Argentina? ¿Vamos a cambiar la forma de votar? ¿A qué tipo de personaje se va a Primero, los votar? gramscianos de los medios hegemónicos que no paran, en esta perdieron. ¿no? Sí, Porque sí. los medios hegemónicos. No, además todos se manifestaron a favor de Hillary, ¿no? Salvo la cadena Fox y algún que otro, pero en general... La gran mayoría de esto que podemos llamar el establishment estaba de un lado. Sí. Y, digamos, quien lo cuestionaba estaba del otro. Yo creo que en nosotros no cambia nada. Nosotros somos una sociedad que recién ahora empieza un debate de ideas. Estamos más allá de los argentinos del bien y del mal. Nada nos hace cambiar. No. Cada sociedad está viviendo su propio conflicto. España vive el de ellos, Inglaterra, Francia está viviendo, cada sociedad. Y nosotros, el nuestro es que recién ahora estamos ingresando a un debate de ideas, que no se dio con el menemismo, que se dio un fanatismo con los Kirchner, pero recién ahora estamos planteando los temas centrales. Yo insisto en una cosa que para mí es clave. Mientras la concentración económica siga siendo esta, crece la miseria y crece el cuestionamiento a la dirigencia política. Yo creo que el problema para Argentina va a ser que nos agarra en un mal momento, digamos, ¿no? Estamos... Pero con siempre esta idea. son malos momentos Somos para muy poco nosotros. oportunos, ¿Cuándo? digamos, Sí. ¿no? Como país somos poco oportunos, porque nos está agarrando en el momento en que viene esta idea de la reintegración al mundo y el mundo se nos muestra hostil, digamos, ¿no? ¿Obligaría al gobierno a replantearse algunas cosas? Bueno, a ver, vamos a ver hasta dónde esa hostilidad crece, digamos, ¿no? Puede ser que efectivamente suban las tasas, bajen los precios de los commodities, que el mundo se ponga muy complicado, o puede que el efecto sea moderado, a mediano plazo se complique, pero por ahora el plan de estabilización se sostenga, e incluso el gobierno, como ya ha tomado deuda, puede decir, bueno, ahora usemos esta plata, reactivemos la economía y las cosas siguen para adelante. Para Argentina, de todos modos, yo creo que un mundo más proteccionista sin duda es un problema. Y por más que veamos todos los defectos que tiene la globalización, Argentina necesita de la globalización porque es un país demasiado encerrado en sí mismo que tiene que integrarse al comercio mundial, tiene que integrarse, sea a través de acuerdos bilaterales, acuerdos regionales, como sea, tiene que avanzar en la integración. Así que esperemos que esta ola de proteccionismo no avance demasiado y sobre todo se evidencie como lo que es una reacción no demasiado razonable a problemas que existen en la globalización, pero
digamos, que básicamente son una resistencia al cambio, digamos, ¿no? Y la última, para cerrar, ¿y qué hacemos con los encuestadores? Chau. No, mira, yo creo que, mira, el punto es este, ¿no es cierto? Es decir, en esta elección hubo una discusión, ¿viste? Entre el marketing y la pasión. Trump fue la pasión y el instinto. Hillary fue el Big Data, como nunca a escala, y no funcionó. Yo creo que esto te está mostrando, ¿viste? Es decir, te hace recuperar la idea. Cuidado, la gente es razón y pasión en política. Hemos descuidado los factores pasionales y afectivos, ¿viste? En la política. Y en el político, el instinto sigue jugando un papel importante. Bien. Gracias a los tres. Acá te mostramos, este es el documento, acá están las firmas, acá abajo. Nosotros habíamos anticipado en el mes de agosto. Cristina Fernández de Kirchner adulteró documentos para evitar estar comprometida en la causa de Otesur, la operación Liquid Paper. No lo vas a creer. Nosotros te lo contamos, bueno, ahora se confirmó, no lo vas a creer. Pasaron Liquid Paper y sacaron su nombre de las actas de Otesur. Te vamos a mostrar todo en instantes. Una breve pausa, un informe muy importante.